¿Qué son abreviaturas? Este término tiene su origen en la lengua latina y se trata de un procedimiento de tipo ortográfico que supone la reducción de una palabra a través de la supresión de letras finales o centrales y que por lo general finaliza en un punto. En síntesis, se busca crear una reducción gráfica de la palabra completa. Las abreviaturas poseen dos formas de producción. El apócope, que es la pérdida de sonidos finales, nunca debe terminar en vocal. Por ejemplo, prólogo, su terminación nunca será pro ni prolo, sino prolo. Como en los demás ejemplos, don, su abreviatura será D, san, su abreviatura será S, y teléfono, su abreviatura será D. La segunda forma de producción es la síncopa, que es la pérdida de los sonidos intermedios. Esta forma de producción por lo general se la encuentra en textos formales, como monografías, ensayos, tesis, etc. Como en el ejemplo de Santa. La abreviatura es STA, perdiendo el sonido intermedio de AN. Para su correcto funcionamiento se deben seguir las siguientes reglas. 1. Se debe escribir siempre con un punto final, a excepción cuando llevan barra oblicua. 2. Si la vocal llevaba tilde en la palabra completa, en la abreviación también será tomada en cuenta. 3. Para formar su forma plural se añade una S. Cuando las abreviaturas tienen una sola letra, el plural se forma duplicando la letra. Según estudios de lingüística, existen 4 tipos principales de abreviaturas. Estas son acortamientos, abreviaciones, acrónimos y siglas. Los acortamientos consisten en la eliminación de las sílabas iniciales o finales de una palabra para crear otra nueva. Las abreviaturas son formas abreviadas en las que se han omitido las letras centrales o iniciales de forma completa. Los acrónimos están formados por los elementos iniciales, ya sean sílabas o letras, de 2 o más palabras de un término compuesto. Y por último, las siglas. Estas se forman de las letras iniciales de las palabras y se pronuncian como letras separadas. Abreviaturas en datos referentes a editoriales. Uno de sus ejemplos es el S.L.N.L, que trata de escribir cuando se conoce el sitio de edición. La abreviatura se describe entre coherentes donde deberían ir la ciudad o lugar de edición. Otro ejemplo sería el S.E, que se le coloca cuando se desconoce la editorial entre coherentes y el lugar donde debería ir la editorial. El S.A es cuando no conocemos el año de la edición o de la publicación que debemos utilizarla. El P.S.N nos quiere decir las páginas sin numerar. La empleamos cuando existen obras cuyas páginas no están numeradas, lo cual es muy raro, y se describe entre coherentes en el sitio correspondiente a las páginas. Podemos observar variados ejemplos de abreviaturas, como las más reconocidas que el S.E, el S.F, el S.L.I, el S.P.I, el SS. El T.TS, el Vol.Vols. y el Sync. A continuación podemos ver algunas recomendaciones. Tratamiento dentro de un texto. La primera vez que se utiliza una sigla en un texto, se escribe entre paréntesis después del nombre correspondiente, como podemos observar en el ejemplo. Pero una sigla muy conocida o más conocida que su enunciado exacto no necesita ninguna explicación, simplemente se pone entre paréntesis la abreviatura. Puntos y espacios. Las letras que componen las siglas y los acrónimos se escriben seguidas, sin que haya espacios ni puntos intermedios. También podemos observar en el ejemplo para podernos guiar un poco más. Mayúsculas y minúsculas. Las siglas se escriben con mayúsculas y sin puntos. El hecho de que las siglas se escriban con mayúsculas
no implica que los nombres desarrollados correspondientes deban escribirse también con mayúsculas al iniciar, sino que debe ir según la norma que afecte cada caso. Nos podemos guiar un poco más en el ejemplo. A continuación, uso de las abreviaciones notificación. Algunas de ellas son REF. Se trata de una abreviatura simple, ya que se compone de referencia, es decir, de una sola palabra. En este caso, estamos delante de una abreviatura por suspensión porque suprimimos la parte final de la palabra. N por número. Es un caso de formación por contracción en la que se dejan solo las letras más representativas. Entre las abreviaturas formadas por contracción están las que representan la letra o letras finales voladas. A, S o C. Es una abreviatura simple, compuesta por asociación, una sola palabra. AM y PM. Son abreviaturas complejas, las que tienen más de un componente, en este caso antemeridiem, postmeridiem. Suponen un caso especial, y es que solo están formadas por la primera letra inicial de cada palabra. Los métodos para abreviar son dos: truncamiento y contracción. En el truncamiento se debe eliminar la parte final o al inicio de la palabra. Se debe tener en cuenta que nunca terminan en vocal. Ejemplo: AV punto por avenida o C punto por calle. En la contracción se eliminan las letras centrales de la palabra y se dejan solo las letras más representativas. Es habitual el uso de una letra o letras finales voladas. Ejemplo: AVDA punto por avenida o CL punto por calle. Ejemplos: abreviatura ABREV. Adjetivo: ADJ punto. Adverbio: ADV punto. Administración: ADMON punto. Antes de Cristo: A.C. Asociación de vecinos: AA.VV. Atentamente: ATTE. Auxiliar: AUX. Avenida: AV. Ayuntamiento: AYTO. Blanco y negro: B/N. Cada unidad: C/U.